Capital Radio está ya sumergida en la segunda edición del Capital Trading Race y por eso hemos querido entrevistar al ganador de la anterior edición. Está con nosotros Gonzalo Emmanuel Villalba Portillo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, pues lo primero que queríamos preguntarte es, como ganador de la primera edición del Capital Trading Race y para quien no la siguiera de cerca, también para refrescarnoslo un poco a todos, ¿qué estrategia seguiste para hacerte con el primer puesto de este reto y por qué? Bien, la anterior edición, la primera, para mí fue una especie de viaje de experimentación, puesto que estábamos utilizando la plataforma de Banco Brig en ese caso. Y empecé primero invirtiendo en acciones, en un 1 o 2%, en diversas acciones, buscando, pues eso, volatilidad. Lo que pasa es que probaba distintas ideas, tanto en valor, etcétera. Lo que pasa es que las acciones en general rinden a lo largo del largo plazo, más bien, y ya había otros competidores que tenían unas rentabilidades bastante adecuadas en el sentido de más de un 50% en un año. Y bueno, en un mes en ese caso, en pocas semanas. Mientras que de las acciones en general se esperan menos rentabilidades en términos generales en un año siquiera. Así que llegó un momento en el que tuve que aprender de otros instrumentos que se ofrecían en la plataforma, entre ellos de los disponibles en la versión demo, eran los futuros y las opciones, y de ese modo pues intentar apalancarme para poder llegar a ganar. Realmente en 3 o 4 operaciones, pocas las que valieron para ganar. En sí, la primera de ellas, que valió para aumentar en sí las ganancias, era la opción sobre el gas Henry Hub, unas opciones sobre futuros, en este caso. Y posteriormente invertí tanto en el cacao como en su momento en el café. Esto del trading en general, bueno, era más bien valerse por los gráficos en ese momento, aunque las bases subyacentes en cuanto fundamentales apoyaban, digamos, la tendencia en cuanto eh, estaban los precios prácticamente en máximos históricos, en cuanto había problemas en cosechas y claro, se justificaba que los precios estuvieran elevados. Y claro, en ese caso, viendo que la tendencia era alcista, puesto que en general tengo un sesgo en cuanto a invertir en situaciones de máximos históricos o en momentos más bien de crecimiento, pues en ese caso tanto el café como en ese caso el cacao, pues ya fue utilizar los futuros, el funcionamiento del futuro. Yo de momento soy un aprendiz de todo tema de instrumentos financieros por voluntad propia, pero bueno, me inicié a aprender un poco de los futuros. La propia aplicación, bueno, la propia página de YouTube de Banco Big llegan a explicar algunos conceptos básicos, que a día de hoy quizá me meta un poco más de aprender incluso Forex y profundizar un poquito más a futuro en cuanto pueda, que tenga tiempo. Pero básicamente hay algunos elementos básicos en cuanto al margen que pones, que te da a determinada exposición. Y la idea clave a tener en cuenta, al menos en esos futuros de tanto el cacao como el café, es que las ganancias y las pérdidas a las que uno está expuesto es precisamente a esa cantidad que, poniendo uno una pequeña cantidad, que es el margen, luego está expuesto a una cantidad mayor. Y las pérdidas y ganancias que se producen a esa cantidad mayor es la que al final acaba afectando a la cuenta de uno. Y bien, en ese caso, pues fue invertir en el cacao y en el café y también salió bien. Y lo único que en este caso, por ejemplo, me he vuelto a apuntar a la segunda edición, eh, era digamos, un gran porcentaje de la cartera fue invertir en esas operaciones, puesto que no es lo mismo
una competición como es el trading aquí en un mes que gana quien mayor rentabilidad tenga, no como a lo mejor otro tipo de competiciones que es a lo largo de un año. Y pues equivalía más que el objetivo general de mantener una cartera y rentabilizarlo al medio y largo plazo, pues dar unas cantidades mayores. Bueno, el tema de la diversificación en general depende un poco también de los propios inversores, pero en este caso pues fue alocar o poner bastante cantidad de la cartera, tanto en el gas por una parte y luego tanto en el futuro como en el café, y de esa manera, pues en términos de un solo día, poder lograr tener grandes rentabilidades. ¿Alguna cuestión, si acaso, a tener en cuenta que durante la competición he llegado a ver? A la hora, por ejemplo, del deslizamiento, a cuando se cierra una operación que sigue en funcionamiento hasta que ya se ejecuta, pues bueno, ahí hay veces que sí, puede haber alguna pérdida mayor o ganancia mayor, incluso dependiendo de cuándo cierren la operación en concreto. Pero bueno, me imagino eso, no he probado yo la cuenta real de Banco Big todavía. Y bueno, gracias a la competición me llegué a abrir una cuenta en otros brokers. Yo, de hecho, estoy pues aprendiendo todo el tema de tanto trading como inversiones. Y bien, quizá en estas ocasiones, por mi parte, de querer afrontarlo más en tanto futuros, quizá hay Forex por probarlo, que en la anterior ocasión quienes los otros participantes que quedaron en segundo y tercero llegaron a utilizar Forex, por probarlo también. Lo único, en este caso, más o menos de lo que he visto a llegar a aprender también, digamos, dentro de un mismo día y en periodos específicos de tiempo, y con el objetivo de ganar también 2% al mes incluso. Lo que pasa es que ahora, igual, como va a ser competición, pues será lo mismo también buscar volatilidad y será un poco jugar hasta qué punto determinar distintos porcentajes de la cartera a determinados productos, puesto que eh, la pérdida ahí puede ser mayor. En ese sentido, a lo mejor las opciones era la mejor alternativa, puesto que la opción sobre el gas, por ejemplo, puesto que las pérdidas están limitadas ahí al primer pago que se realiza por, si no recuerdo mal, la prima, ahora mismo esto tendré que verificarlo. Pero bueno, en cambio lo del futuro, o precisamente lo del Forex o CFDs o como lo comuniquen, ahí con facilidad se puede perder casi toda la cartera. O sea que hay que tener un alto control del riesgo en ese sentido. Pero bueno, pendiente a ver de cómo va a ser la siguiente competición y a ver cómo abordarlo en función de si probar como a mí me gustaría a raíz de esta competición, luego llegar a conocer cuentas de fondeo, que es ahora un poquito de lo que está en mi interés hacer, de aprender un poquito más tanto en Forex como para futuros, puesto que para cuentas grandes, por ejemplo, dado que luego a lo mejor de momento, por ejemplo, no trabajo por ejemplo, en un fondo de inversiones donde ya hay una infraestructura que por las comisiones pues se puede vivir del salario. Por eso a lo mejor tengo de momento el interés, aunque me encante pues analizar empresas, eh, de aprender sobre tanto tener cuentas de fondeo como luego obtener tan solo un 1 o un 2%, pero en cuentas grandes, pues para que merezca la pena, digamos, los pocas operaciones que renten. Y bueno, todo en principio gracias también a la competición, porque fuerza un poco a pensar cómo llegar a determinadas cantidades de rentabilidad en función de cómo esté en ese momento la clasificación. Y eso sería. También no sé qué te llevó, Gonzalo, a apuntarte a esta competición y en todo caso si esperabas ganarla. Bueno, en principio soy de los que piensan que cada vez que uno se apunta a algo, pues acaba aprendiendo. Al final, pues mi objetivo era aprender y sabía que a base de exponerse, pues conllevaba aprender en el propio proceso. En otras competiciones he llegado a aprender y de apuntarme, pues del mismo modo. A base de probar y exponerse, uno llega a tratar el cómo lidiar con ello y en función de eso, pues aprobarlo. Bueno, en ese caso, pues ganar incluso. Yo en principio venía con ideas de, pues sí, al menos participar y tener un buen rendimiento,
pero claro, por un lado venía con la intención de invertir en la competición en opciones sobre acciones, puesto que yo lo que conocía en base, pues acciones, y con lo de las opciones sobre acciones, pues una manera de apalancarse con un riesgo limitado. Pero claro, no había acudido en su momento a lo que es la plataforma en la que explican, bueno, el webinar donde explican el funcionamiento de la plataforma, y no fue hasta que luego unos días después fui a Banco BIF para que me explicaran más o menos algunas dudas que tenía de la plataforma. Y bueno, resultó que en la versión demo pues no está la opción de comprar acciones sobre opciones sobre acciones, de tal modo que busqué otras alternativas. La primera que me vino, pues era eso, una opción también, pero sobre el gas. Y luego ya, pues, era cuestión de probar otros instrumentos apalancados, y en ese caso fue probar lo del café y lo del cacao, pues porque veía que estaban en máximos. Aquí también siguiendo un poco, pues, algunas influencias que me han marcado. Y luego, pues bueno, actualmente aprendiendo algo quizá de tanto de Forex, por si acaso de probarlo, tanto en cuentas de fondeo como que es un proceso. Realmente es todo el tema de inversión es un aprendizaje de por vida, pero por a nivel individual, básicamente ir aprendiendo, pero también quizá por aplicarlo en esta edición, y viendo también a ver, pues sí, alguna pregunta también precisamente en mi caso en el tema de lo del Forex, de aplicarlo al eurodólar o otras divisas, el tema del deslizamiento, pues que hay, por ejemplo, en Forex, en el mercado donde más volatilidad hay o más liquidez, por así decir, varía bastante lo que es los pips. Y, bueno, pues en sí era mi intención participar, y ya con el tiempo pues ver los resultados, sabiendo que lo de las opciones sobre acciones tenía pues una gran probabilidad ahí de, pues eso, estar apalancado, tener mejores rendimientos, y mi idea era sobre acciones en máximos históricos, básicamente lo de las opciones. Bueno, entonces fue buscar esa alternativa, y así fue en otra, digamos, conversión que fue en máximos, pero en ese caso el cacao y el café y lo del gas, por probar la opción en ese caso. Justamente ahora, perdona Lucía, no te oigo, no sé si tu audio. Sí, perdona, Gonzalo, nos has comentado que no inviertes de forma profesional, pero no sé si, bueno, que esta competición sí te ha animado, ¿no? A tratar de lanzarte al mundo de la inversión. ¿Qué objetivo tendrías, digamos, en la vida real, en la inversión real? Sí, en la inversión a vida real, bueno, yo desde antes partía con, pues eso, tanto la necesidad de medio y largo plazo, de aquí 20, 30 años, invertir. A lo largo de mi vida, pues he visto un poco esa evolución de que sí, con acciones es lo típico del interés compuesto, no lleva mucho ahorrar unos 20 euros al mes, y hasta que uno se jubile para tener un buen capital ahorrado, ya sea invirtiendo en un índice o en cualquiera de los profesionales que tenemos, por ejemplo, de Value Investing en España, ya sea, por poner ejemplo, Advalor, Bestinver, Panza Capital, entre otros, o por uno mismo en cualquier índice, o ya a nivel individual, que uno se ponga a estudiar y realmente a largo plazo con tener pues algunos beneficios, 10% al año, bastante adecuados. Luego fue, a medida de los años, en mi caso, darme cuenta de que hay acciones que multiplican por bastantes cantidades a lo largo de los años, por 10, véase Peter Lynch, que los Team Bangers que comunicaba, multiplicar por 10, algunos por 100, incluso que hay libros que dan los casos de empresas que multiplican por 100 a lo largo de su historia, justificando causas también. Pero fue darme cuenta de que luego, por ejemplo, con esto del trading, verlo, y yo he tenido influencias ahí de, por ejemplo, Antonio Madrigal, entre otros, Anton Kreil, etcétera, de invertir en máximos históricos, y se ven ahí empresas, pues eso, que multiplican por bastantes también, por 3, por 4 en pocos años. Y fue luego darme cuenta con esto de la competición de futuros, que también el trading no solo son acciones, la bolsa, el mercado, los mercados financieros no solo son las acciones, sino que existen otros instrumentos como son los futuros y los CFDs, o bueno, los Forex y las divisas, en las que uno tiene la opción de apalancarse, entre otras alternativas que existen a día de hoy, en las que, pues sí, se puede acelerar un poco el proceso.
¿Qué a lo mejor se requiere? Pues un poco de capital inicial. En mi caso, gracias a la competición, pues me animé a abrirme una cuenta, tanto para operar de opciones ahí en banco, bueno, Interactive Brokers. Básicamente, bueno, por comprar acciones de la India, puesto que junto con Estados Unidos, bueno, en principio quizá por el crecimiento que tienen, de las que más empresas en acciones en máximos históricos tienen, y por luego pues estudiarlas y valorarlas, que pues a lo mejor aquí con los años pues también hay más empresas que, o digamos entidades que los valoran, los de la India. Bueno, a mí objetivos por mi parte, puesto que efectivamente la intención de estar en los mercados financieros pues es rentabilizar los ahorros, sacar dinero de ello a medio y largo plazo. En mi caso, pues es la misma, ganar dinero, más que tener razón a veces en cuanto a valoraciones, aunque claro, eso es dependiendo del nivel de análisis, pues se va viendo respecto de las empresas, pero ya de momento en mi caso, aunque tenga objetivos o me gustaría pues trabajar en algún fondo de inversión, plan de empresas, como analista, etcétera, de momento objetivos personales es ahorrar dinero y eso pues probarlo en otras alternativas que he llegado a conocer en estas ocasiones. Gracias, por ejemplo, a lo de la competición, conocer el mundo de los futuros y también del Forex. Y a raíz, poco tiempo después de la competición, algún anuncio de YouTube que escuché de cuentas de fondeo, empresas de fondeo que se dedican a dar dinero básicamente para que uno invierta, pero sí aprueba los exámenes, que en general es como empresas que se dedican, bueno, ganan dinero pues prácticamente de los exámenes fallidos, pero bueno, también hay poco porcentaje de traders que ganan dinero allí y es posible. Y básicamente con la intención mía de obtener cuentas de fondeo y de ahí sacar un 1 o un 2%, no rentabilidades tan grandes, pero en cuentas grandes, en las que, por ejemplo, una cuenta de 100.000 euros, ya un 1%, pues sea algo considerable, quitando la parte que se lleva la propia empresa. Aún es un entorno no regulado a día de hoy, pero que sí que existe, lo conozco desde hace recientemente, del cual pues ya me estoy medio formando también. Otros, digamos, traders conocidos, como por ejemplo en LinkedIn también, que un compañero Bernd Skurupinski, hay otros traders que yo conozca más o menos, bueno, Anton Kreil, pero que es un poquito más de tanto opciones, futuros, largo plazo, pero esto ya es enfocado un poquito más pues a cuentas de fondeo. Objetivos personales, pues por un lado, tanto aprender más sobre futuros y Forex en primer lugar, y ya una vez que lo tenga como para meterme a invertir o pagar cuentas, exámenes de cuentas de fondeo, aprobarlas y de ahí pues con el tiempo sacarme cuentas de fondeo y de ahí pues sacar mis primeros retiros, y el siguiente objetivo sería aumentar el capital. 100.000, 200.000, así hasta llegar al millón o 3 millones en cuentas de fondeo. Sería uno de mis objetivos que me gustaría. Y luego, pues, con el objetivo de eso, de sacar, pues, dinero personal, ya sea para invertir ya ahí, en ese caso, en opciones ya, del que seguiría formándome, obviamente, en acciones en máximos históricos, tanto de la India, de Estados Unidos, y parte también, pues, de empresas que se valoren, value investing, pues, para invertir en ellos en el largo plazo. Pues esto ya lo escuchaba también de inversores como Larry Williams, que a lo mejor uno de los inversores, por ejemplo, que gana una de las competiciones de futuros, la mayor rentabilidad histórica me parece que es de él, en la que un curso de él de acciones precisamente lo comunica, que un error que cometió fue no invertir en el largo plazo. Y ahora que conozco un poco meterme al trading, es ver que también es posible. Claro, de a poco, tanto aprender como porque lleva su proceso. Y de ahí, por ejemplo, herramientas como las cuentas de fondeo, que aunque no estén regulados, pues se puede sacar partido de ello. Y luego, pues ya cuestión de aprender más y montarse la propia cartera de uno en el medio y largo plazo, tanto para acciones, Forex, pero bueno, eso en parte será ir viéndolo. Mi principal prioridad ahora es seguir aprendiendo, que formarme en ese sentido y antes de seguir invirtiendo, pues saber más o menos con claridad lo que procedo a hacer.
Y ya para terminar, Gonzalo, no sé cuál podrías decir que fue la principal enseñanza que te dio a ti este reto del Capital Trading Race, también de cara a quien esté ahora mismo pensando en apuntarse. ¿Qué les dirías? Bien, pues mi principal enseñanza, bueno, en sí es la experiencia, una experiencia positiva. Principal enseñanza de que hay instrumentos o plataformas, ya sea brokers, que le permiten a uno invertir. Sí que pues es posible efectivamente rentabilizar los ahorros de uno medio largo plazo, hacerse, pues montarse un dinero pero en el largo plazo, y muchas veces también es posible en el corto plazo. Pues aquí en el ejemplo, pues en un mes, en mi caso, multiplicar por más de 2 y de 5 días haber realizado 5 operaciones, básicamente entre las tantas que ha habido. Pero claro, esto a lo mejor invirtiendo un poco bastante riesgo. A lo mejor para los nuevos que van a operar, porque yo realmente estoy aprendiendo y con humildad me queda mucho por aprender y como iniciante, principiante todavía. Los instrumentos que se lleguen a escoger, saber más o menos pues la exposición que se tiene, la volatilidad en el sentido qué rendimiento puede esperar de ese instrumento que está eligiendo, también saber pues el riesgo que tiene en el sentido de tanto el porcentaje que se está uno invirtiendo en esa cantidad, puesto que, por ejemplo, en el caso de Forex, no sé ahora mismo la plataforma si permite directamente o no, qué instrumentos, pero hay que tener cuidado puesto que algunos instrumentos con facilidad la cuenta de 100.000 se lo llevan a cero. Por eso el tema de la gestión del riesgo es bastante importante, limitar las pérdidas, ya sea un stop loss. No es lo mismo un inversor en valor, que lo mismo no utiliza un stop loss, que un trader, por ejemplo, que además está sujeto al tiempo, un marco temporal más pequeño. Pero en este caso más todavía, ya sea que se utilicen futuros, opciones, bueno, más que opciones, los futuros, el forex o las acciones, importante pues saber qué porcentaje uno se está exponiendo y lo que uno se está exponiendo a perder también. Y bueno, nada más que eso y principalmente esto porque es una competición y no está de más invertir de vez en cuando pues una cantidad mayor. Pero en general pues ya con una cuenta obviamente una propia pues ya es un control de riesgo mucho mayor en la que uno se expone en menos cantidad, 1 o 2%, 5 a lo más, a lo mejor quizá más cantidad, pero ya dependería pues como siempre, ¿no? La responsabilidad de cada inversor, pues puesto que en ningún sitio se dan en sí recomendaciones como tal. Pues conceptos muy importantes, sin duda, con los que nos quedamos. Gonzalo Emanuel Villalba Portillo, ganador de la primera edición del Capital Trading Race. Muchísimas gracias por estas palabras aquí en Capital Radio. Gracias, Lucía. Hasta la próxima.